8 minutos, ahí estamos, sí señores, aquí estamos en Canal 7 de Jujuy, haciendo la edición de jueves de Entre Líneas. Un jueves que tiene cara de viernes, claro que sí, porque se viene el fin de semana largo, vamos a disfrutar, vamos a estar un poquito más en casa, nos vamos a relajar, ya estamos en la mitad del año, claro que sí, y vamos a aprovechar estas jornadas que están fantásticas. Antes que nada les cuento que hoy vamos a tener un programa que tiene un contenido cultural inmenso, vamos a hablar de la historia, así que todas las personas que sean aficionadas o que tengan conocimiento sobre la historia, los invitamos a que disfruten, y a quienes no, también, porque todos los días se puede aprender algo nuevo. Y en este marco le quiero mandar un saludo inmenso a todos los estudiantes de la escuela número 380 de Ronque. La escuela es la escuela RIM 20 Cazadores de los Andes. Justamente el regimiento es padrino de la escuela y van allí muchísimos alumnos. Un papá de un alumno que asiste a ese establecimiento pidió un saludo para todos ellos. Para ellos un abrazo grandote. Y también les pido que se queden atentos a la edición de hoy de Entre Líneas, porque vamos a hablar de algo apasionante, de los que todos los días se descubre algo nuevo: la historia argentina. Así que bueno, vamos a conocer el perfil de nuestra invitada. Hoy nos acompaña la magíster Gabriela Gresores. Ella es profesora de historia, graduada en la UBA, magíster en historia americana de la Universidad Internacional de Andalucía en España, magíster en historia de la independencia iberoamericana de la Universidad de España, docente de grado y posgrado e investigadora en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, de La Pampa, de Salta y Cuyo. Desde el año 2015, docente concursada en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU, carreras de Ciencias de la Comunicación e Historia. Directora del proyecto Argentina y Latinoamérica del Ministerio Nacional de Educación desde el año 2017, y muchos otros datos que lo vamos a charlar con ella acá en instantes, nada más, en Entre Líneas, en nuestro living con ella. La entrevista para hablar de lo que es para los argentinos y también obviamente para los jujeños el 9 de julio. 14:13. El día de hoy me siento realmente engalanada, y creo que todos nos sentimos engalanados por la presencia de la profesora Gresores acá en el piso de Entre Líneas. Gracias por venir, de verdad. No, al revés, muchas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que siempre que podemos tomar contacto con el mundo que está fuera de la facultad, nos encanta. Pero aparte, toda una autoridad en historia. Bueno. Totalmente. Bueno, avancemos entonces para conocer de la mano de la profesora Gresores lo que es el 9 de julio, independientemente de lo que aprendemos en la escuela y en nuestra vida académica. ¿Qué significó el 9 de julio para toda Latinoamérica? Bueno, desde el punto de vista de la época, una de las primeras independencias que además para mí tiene un sello que es el sello de el arrojo. Es decir, no era el mejor momento para declarar la independencia, sino más bien al revés. Fernando VII había vuelto al trono español, Napoleón había sido derrotado por una alianza de las potencias coloniales más recalcitrantes, había venido hacia el Río de la Plata una expedición a hacer una guerra de exterminio, finalmente como en Nueva Granada, lo que es Venezuela, se levanta el pueblo y con el liderazgo de Bolívar, entonces esa expedición que venía en barco, ¿no? Va para esa zona y realmente hace una masacre. Y, o sea que no era el mejor momento, sino uno podría decir un momento decisorio, en donde o se decidía volver para atrás a la monarquía hispánica, pedir perdón y volver además al absolutismo, porque también en España habían sido derrotadas las fuerzas más progresistas, encarnadas en la Constitución de Cádiz, por ejemplo, más liberal, que incorporaba a las colonias
en un pie no de igualdad, pero sí con propios delegados, etcétera. Eso había sido derrotado y lo que había era una vuelta atrás en el tiempo en España. Y en todo ese marco, y en todo este marco, argentinos. entonces, una cantidad, además de líderes, de dirigentes, diciendo vamos para adelante, mientras otros decían vamos para atrás, o incluso en Buenos Aires se ofrecía el Río de la Plata como protectorado para Inglaterra, es decir, con distintos menús. Acá hay un conjunto de gente que dice, bueno, vale la pena, no podemos volver para atrás. Claro. Hay un proyecto hacia, no uno, porque había muchos, pero digamos, hay una historia para adelante, para otra cosa. Y entonces se hace el 9 de julio, esta sesión pública en la cual se declara la independencia de España y otra privada, secreta, en la cual se declara de toda otra potencia del mundo. En ese sentido, este fenómeno de la separación de España, uno puede decir, bueno, esto claramente se cumplió, mientras que lo otro parecería todavía un proyecto a futuro, ¿no? Una gran parte de lo que se plantearon, por lo menos un conjunto importante de revolucionarios, es un programa futuro todavía, en nuestro país y en América Latina. Sí, totalmente. ¿Cuáles son los datos que aprendemos en la escuela, pero que hay que desmitificar del 9 de julio? Bueno, en principio hay que sacar las negritas que venden empanadas, y la imagen del 25 de mayo en Buenos Aires, porque eso en realidad refleja algo muy parcial y muy específico de un día, pero en realidad lo que nosotros tenemos es que a partir de ahí hay una guerra, que en Jujuy lo sabemos, dura más de 15 años, no solo en Jujuy, sino todo lo que era, lo que nosotros llamamos frontera norte, que era el sur andino, sí, abarcando todo un corredor de Perú, Alto Perú, que es hoy Bolivia, y el norte de Chile, y el norte de nuestro país, y donde la guerra fue casa por casa. Y en ese sentido, eso es lo que menos estudiamos, porque en la escuela nosotros estudiábamos 2 o 3 batallas, bueno, el cabildo, la junta, todas las figuritas de la junta, ¿no? La casita de Tucumán, que los tucumanos se molestan horrores cuando le decimos la casita de Tucumán. Claro, o sea, todo una cáscara, y en general la escuela habla menos de los proyectos y sobre todo de los proyectos populares, porque habla un poco, aunque no demasiado, más uno estudiaba la biografía de San Martín o la biografía de Belgrano. Y la verdad que las biografías, salvo para los historiadores que por ahí nos dicen mucho, para una persona, cuándo nació, cuándo se murió y quiénes eran sus padres, no nos dice demasiado. Pero no estudiamos mucho ni los proyectos de estos dirigentes, yo no les digo héroes, de estos dirigentes, pero mucho menos de las grandes mayorías, que son las que llevaron a sus espaldas literalmente, porque una parte llevó los cañones en sus espaldas, sí, por la puna, pero digo que cargaron con el peso de la guerra. Esos sectores no iban arreados ni iban por una verdad abstracta, sino que tenían y además impulsaron de una manera absolutamente consecuente un cambio social en profundidad, un cambio político-social en profundidad. Eso también en parte, a pesar de ser los triunfadores de la revolución, en gran parte esos programas siguen siendo también programas de futuro. No están resueltos. Todavía veo que hay muchas deudas pendientes con la historia. Así es. Profesora, el 25 de mayo para los jujeños es muy particular porque en un aniversario del 25 de mayo Belgrano nos entrega la bandera y es todo un símbolo para el pueblo jujeño. ¿Qué relación tiene con nosotros particularmente el 9 de julio? Bueno, el 9 de julio es parte por algo es en Tucumán, es parte del norte y de ese proyecto que un poco fue abandonado hacia 1814 cuando San Martín se va de Jujuy,
y se decide a pasar por Chile, a establecerse en Mendoza y pasar por Chile, la frontera norte queda como un resguardo de su pueblo solamente. Es decir, Buenos Aires retira los fondos, retira la provisión de armamentos, los va a concentrar en el ejército sanmartiniano, y este proyecto, que era distinto, no era ni que se peleaban, pero está claro que el proyecto de la frontera norte y la ida por Mendoza hacia el oeste eran proyectos diferentes. Y eran proyectos diferentes militares, pero también sociales, porque la guerra en el norte era una guerra insurreccional, es decir, de pueblo en armas, y gran parte de esa población es una población indígena, mestiza, y esto en Buenos Aires generaba bastante escozor, así que Buenos Aires abandona varias veces la frontera norte. La primera vez en 1811, cuando Castelli sufre una derrota, no en una batalla, pero que podría haber continuado la guerra tranquilamente, y deciden, sacarlo a Castelli y acantonar las fuerzas acá en Jujuy, pero prácticamente paralizadas. Y después vuelve a abandonarlo en 1814, cuando saca a todos sus jefes, porque, San Martín está enfermo, se va, Dorrego se había ido por sus conflictos con la cadena de mandos, y sacan también a Belgrano, que tiene que ir a dar cuenta de sus acciones, de sus derrotas. Entonces, el Frente Norte queda en una insurrección popular, y en ese contexto es que participan toda esta zona norte en el Congreso de Tucumán con una propuesta muy interesante, que es la de la monarquía incaica, propuesta por Belgrano, que ya estaba de vuelta al mando a través del ejército. Por eso a mí me parece que, más allá de, para mí Belgrano no es no son héroes en el sentido que el héroe es un personaje mítico, y el personaje muy real. Pero me parece interesante este compromiso, a pesar de ser un intelectual de una familia muy rica de Buenos Aires, el grado de valoración que tenía por este norte, que una y otra vez vuelve, cada vez que lo soltaban, digamos, volvía acá a liderar este ejército, y digo liderar y no dirigir, porque es un ejército revolucionario. Sí, y aparte él es un líder natural, y a costas de su propia salud, porque él ya estaba enfermo, insiste, es mayor su intención de ver un pueblo libre que de valorar su propia salud. Y de todas maneras, de haber entendido, a pesar de hablar lenguajes sociales distintos, haber entendido esto que a nosotros nos aparece como una alianza de distintos proyectos muy distintos. Nuestro norte era una especie de hervidero político, un caldero en donde se cocinaba política y proyectos sociales de muy distintos sectores, era muy abigarrado. Acá estaban los líderes altoperuanos, Padilla, Juana Zurduy, Warnes, había una cantidad de revolucionarios de Buenos Aires, estaba Güemes, Arias, y toda la gente que dirigía políticamente acá, dirigentes intermedios, dirigentes afromestizos, y en ese sentido, por supuesto, muchas mujeres, porque vamos a hablar, porque tengo una pregunta específica relacionada con las mujeres. Profesora, sí. En el marco de todo lo que es la independencia, ¿cuál ha sido la batalla más cruenta que tuvieron que vivir las tropas nacionalistas en ese momento? Como para escenificar o como para graficar la valoración que tenían ellos de esa independencia. Yo creo que lo más cruento fue la una y otra vez avanzada de los ejércitos realistas sobre el territorio altoperuano y jujeño, porque ahí pasaban a degüello. Desde el punto de vista de las batallas,
hay una que es muy desgraciada, hay un libro extraordinario de un historiador que se llama Alejandro Rabinovich, que se llama Anatomía del pánico, ¿no? Y es un estudio extraordinario. Lo menciono acá porque es un libro que puede leer, es casi un libro de aventura. Es sobre la batalla de Huaki, que es la primera gran derrota. Castelli había atravesado la mitad de lo que es Argentina y todo lo que hoy es Bolivia hasta la frontera con Perú. La había atravesado, llevado en andas y festejado por todos los pueblos y seguido, ¿no? por miles. Y llega ahí y sufre una derrota catastrófica, y la hipótesis de Rabinovich es que esto tiene que ver con una situación psicológica, el pánico. En ese sentido... La derrota antes de la derrota misma. Exactamente, que no era ni un problema de cantidad de fuerzas, eran fuerzas que venían vencedoras de la batalla de Suipacha, es decir, que venían con un gran apoyo. Y sin embargo se desbanda completamente, ¿no? Entonces no sé si desde el punto de vista de las pérdidas de vida fue de las más cruentas, pero sí dejó cerrado el Frente Norte durante mucho tiempo, por lo menos 2 años, hasta que llega Belgrano, pero digamos ya nunca más tuvo el apoyo del gobierno en Buenos Aires, como tuvo en el primer ejército. El que ganaba la batalla, ¿procedía a matar a su contrincante o lo tomaba a resguardo? Bueno, ahí hay una cosa bastante interesante, porque en realidad, y por eso estos ejércitos tratan de tomar la fisonomía de un ejército regular, porque ya estaban vigentes ciertas convenciones internacionales de guerra que hacía que digamos, se regulara el trato con los prisioneros, etcétera. Pero al ser considerada por los realistas como una guerra civil, pero claramente era una guerra insurreccional, entonces, salvo que estuviera muy demostrado que el sujeto era un oficial, se lo pasaba por las armas. Y es bien contrastante, por ejemplo, después de la derrota en Yavi, de las fuerzas de lo que se llamaba Escuadrón Peruano, que eran las fuerzas que comandaba Campero, dicho por él, Marqués de Yavi, pero ya no había marqueses en el Río de la Plata. A él se lo llevan prisionero para llevarlo a España, después muere en el viaje, pero a su segundo, que era un cacique y un líder, un dirigente indio de Casabindo Diego Cala, lo pasan por las armas. A pesar de que era un oficial del ejército reconocido por Buenos Aires. Tenían los grados, pero justamente parte de darle estos grados del ejército tenía que ver con salvaguardar estas fuerzas, que son fuerzas revolucionarias, pero no, los españoles no podían pensar, ¿no?, que hubiera un oficial indígena. Me quedé pensando en Cala, que también forma parte de la poesía jujeña, cuando hablamos del Toreo de la Vincha, en manos de un profesor, de un maestro de las letras, que es el profesor Alavid, que es una cosa divina. Profesora, ¿qué participación tuvo la mujer en todo esto que fue la guerra de la independencia? Porque quizás no se habla en la escuela, pero a medida que uno va leyendo, va descubriendo facetas increíbles. Sí, en principio, como en cualquier proceso, la mitad del cielo, ¿no? O sea, siempre es la mitad, las mujeres. Nunca aparecemos tanto, pero no es extraordinario. Es decir, la participación de las mujeres en todas las guerras. La mujer nunca está fuera del mundo. No hay manera, porque a veces uno dice, bueno, también hubo mujeres. No, ¿cómo también? Las mujeres estamos todo el tiempo. O sea, estamos, pero de repente eso no se enseña en la escuela, no forma parte de la vida. Yo digo que estamos de las borrados, aulas. en este caso, no de la foto, porque no había fotos, pero sí del cuadro, ¿no? Cuando uno ve los cuadros, ¿no? Claro, o sea, la imagen que se tiene es del gaucho, del granadero, del soldado de Belgrano, pero de repente habían mujeres también que luchaban la guerra de otra manera. Y además, primero que las mujeres estamos siempre.
En particular, los ejércitos, tanto el realista como el ejército patriota, tenían la misma configuración, o sea, acá prácticamente no había oficiales europeos, y los combatientes eran población americana. Una de las características de la población andina es que, a diferencia de la población europea, que es claramente patriarcal, estas sociedades son, ya sabemos, duales, es decir, no conciben a un sujeto, a lo masculino sin lo femenino. Entonces, una de las características de estos contingentes, porque es difícil llamarlo ejércitos, pero contingentes de combatientes, es que se movilizaban con todas sus mujeres. Por lo tanto, eran ejércitos que si tenían 4.000 combatientes, había 8.000 personas, lo cual hacía bastante complicado el abastecimiento, pero eran las mujeres las que en general se ocupaban del abastecimiento, eran como una especie de vanguardia, se adelantaban al ejército, no solo no estaban a la retaguardia, sino que se adelantaban a los lugares donde iba a acampar el ejército, conseguían los animales o lo que fueran, y preparaban la comida. Esa es una de las características de estas fuerzas, es que no tenían rancho. Es decir, esto de la comida como resolución interna dentro del ejército. Eso es una cosa que después, en el año 1816, en adelante, en el ejército realista intenta hacer el comandante que va a llegar en ese momento de España, que es de la Serna, y que Belgrano también intentó sacar a las mujeres y hacer ranchos, no lo lograron nunca, porque en la medida en que sacaban a las mujeres, una parte de los combatientes se iba. ¿Y el espionaje? El espionaje fue fundamental, es impresionante porque en eso también tienen discursos similares tanto los realistas como los americanos. O sea, siempre se quejan de que el otro tiene mujeres muy hermosas que sacan toda la información y que por eso ellos pierden, ¿no? Yo encontré documentos en el mismo sentido de los realistas y de Belgrano quejándose de las espías. En las espías fueron fundamentales, como cualquier guerra, ¿no? La inteligencia es fundamental. Las mujeres se especializaron bastante y en ese sentido también es interesante cómo la guerra permitía o hizo estallar una serie de constricciones sexuales, ideológicas, también de privación de la política, y convirtió a las mujeres en sujetos tan políticos como los hombres, con la única diferencia que no podían tener cargos dirigentes, ¿no? Este es el límite de género en ese momento. Pero la participación política es permanente, la acción en la guerra, ya sea combatiendo con los ejércitos o con el espionaje, es permanente, y eso implicaba que las mujeres no estaban en la casa o desplegar cierta libertad sexual. Nosotros hicimos unos trabajos con Beatriz Brus, que es una compañera también de humanidades, y lo que veíamos es que aunque la guerra se ensaña contra las mujeres, porque las mujeres, además de sufrir las privaciones de la guerra, hay una forma de la guerra que es plantar al enemigo en tu propio cuerpo mediante las violaciones, una práctica de todas las guerras, así que son muy, y también la pérdida de los hijos, que para las madres era realmente una situación muy trágica, pero a la vez también fue una oportunidad, porque las mujeres durante la guerra plantearon de manera discursiva, pero sobre todo práctica, una cantidad de reivindicaciones que son propias. Nosotros con Betty estudiamos, por ejemplo, las denuncias que se hacen durante la Revolución sobre malos tratos. Y son como las de ahora, en plena emergencia feminista, digamos. La reivindicación de un respeto para el cuerpo de la mujer y sus libertades y autonomía durante el periodo revolucionario pudo ser escuchado y tuvo que ser atendido. Después la historia vuelve a cerrarse, ¿no? O sea, a fines del siglo XIX es un momento como más conservador de la sociedad y las mujeres quedan otra vez más relegadas. Otra vez. Profesora, realmente un placer
que hayas venido, gracias por contarnos tu manera de ver la historia y obviamente también con todo el fundamento de una vida dedicada a ella. Y creo que no va a ser la última vez porque Ojalá. hay mucho para analizar, grietas, esto tan particular que nos caracteriza a los argentinos, la mujer, pero también los hombres a lo largo de la historia. ¿Hemos crecido o no hemos crecido los argentinos? Una deuda para una próxima entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Y a todos ustedes también. Nos encontramos nuevamente el lunes. Que tengan un hermoso fin de semana, que la pasen muy bien. Nosotros de nuevo aquí en 3 días compartimos otra vez Entre Líneas.